Palabra Suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra Suelta con usted, televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Este miércoles 3 de octubre de 2018, 10º mes del año, aquícito ya terminando el año, muy cerca. Estamos en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Quito. Son las 10 de la noche con 52 segundos. Pronto aparecerán también los números telefónicos de nuestro estudio acá en Quito, esperando siempre su participación, su aporte a estas conversaciones en Palabra Suelta. Pronto aparecerán, se demora un poquito la producción, pero ya pronto van a aparecer. El tema de hoy es las elecciones, o la elección general, que se va a producir en Brasil. La primera vuelta electoral será este domingo 7 de octubre en ese enorme país que está ubicado aquí, en nuestra región, en América del Sur. Brasil está entre la séptima u octava economía más grande del planeta. Debe de tener la población, la quinta o la sexta más grande también, 235 millones de habitantes en Brasil, y también el territorio, uno de los 5 territorios más grandes de este planeta. Y una economía, ya lo decíamos, poderosa, con una ciudad como Sao Paulo, motor de ese país, de esas megalópolis de más de 20 millones de habitantes. Este domingo hay elecciones en Brasil. La cuestión no es tan sencilla de entender ni de resolver. Usted sabe que hace 2 años hubo una ruptura, un golpe parlamentario que alejó del poder a Dilma Rousseff y puso en el poder a quien había sido el vicepresidente y que llegó a esa vicepresidencia de la mano de Dilma Rousseff, el señor Temer, que ha agravado o ha producido una profundización de la crisis institucional de Brasil, y también Brasil sufre hoy graves problemas en su economía. Probablemente por el tamaño resista Brasil. Todo eso está en juego, pero también está en juego el impacto que tiene Brasil en su política internacional, o que podría tener Brasil en su política internacional, sobre todo en nuestra región, pero no solo en América del Sur o América Latina, en el planeta entero. En el planeta entero. Lo que pasa con Lula preocupa a buena parte de gente en todo el mundo, lo que llamamos mundo, en nuestro planeta. Así que para hablar de Brasil hemos convocado a 2 jóvenes profesionales, académicos, profesores de universidad. Presento entonces inmediatamente a Ernesto Anzieta. Ernesto Anzieta tiene una maestría en ciencias, ahí lo tiene usted en la pantalla, una maestría en ciencias sociales, mención en gobernanza energética, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, aquí en Quito, Ecuador, y también es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tenemos que seguir diciéndole Pontificia Universidad. También nos acompaña otro joven profesional, Esteban Santos. Esteban Santos también es abogado por la Universidad de San Francisco de Quito, tiene un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Andina, máster en Solución de Controversias Internacionales por la Universidad de Ginebra en Suiza, es profesor de la UTLA y también de la Universidad Andina. Ernesto es también profesor. Ernesto, se me escapa, ¿de qué universidad eres profesor? De la Pontificia Universidad Católica. Pontificia Universidad Católica. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Palabra Suelta. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Les propongo ver un pedacito de una entrevista que le hacen a la candidata a vicepresidenta de Brasil. Ella forma parte de la papeleta del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Ella se llama Manuela
de Ávila, y ahí define un poco la situación de lo que está pasando hoy en Brasil. Después también veremos un pequeñito video con preguntas a Bolsonaro, por ejemplo, ¿qué haría si usted tiene un hijo homosexual? Este video que vamos a utilizar inmediatamente se lo agradecemos a la Universidad de la Educación y el Trabajo en Argentina. Su rector, Nicolás Trota, tiene un programa que se llama Latinoamérica Piensa. En ese programa, y la productora es el Grupo Octubre, pedimos autorización para poder usar ese video. La única condición fue que demos los créditos. En ese programa, Latinoamérica Piensa, se presentó o conversaron o entrevistaron a Manuela de Ávila. Así que escuchemos a la candidata a vicepresidenta de Brasil. Brasil vive un momento muy sencillo, ¿no? Porque hemos tenido el golpe está hace 2 años en el gobierno, o sea, el golpe no es solo cuando sacan desde el punto de vista parlamentario a Dilma del gobierno, sino que es que saquen todas las cosas que la gente ha elegido hace 4 años en las elecciones. Entonces, es un golpe continuado. La derecha nunca le gustó la democracia. Ustedes en Argentina, nosotros en Brasil, sabemos que en los 60, 70 han construido dictaduras militares. Y hoy, en estos días, el capitalismo no tiene cómo convivir con la democracia. La derecha hace en Brasil y en el mundo con la juventud es decirle que no crea en la política, que no crea que hacer la política puede ser algo distinto. Decir que alguien cree que la política es la salida para los problemas de la gente en Brasil hoy es algo muy subversivo. Y la política brasilera también es un espacio profundamente machista y discriminador de la mujer. ¿Qué implicó para vos transitar como dirigente política joven y mujer tus pasos en la política del Brasil? El proceso del golpe fue algo muy machista y las mujeres se han levantado muchísimo después de eso. Entonces, mira, yo tengo mandatos desde los 22. Llegué a Brasilia con 25 años. Como la diputada más votada de Brasil y eso, y con un machismo violentísimo siempre, ¿no? Y no van a aceptar que el futuro no tenga la participación decisiva de las mujeres. Estamos en la calle, vamos a estar en la política y queremos mirar a mujeres como nosotras. Es algo increíble, es algo, por toda la parte que ando yo, están las mujeres así. Ahí estaba, Ernesto, por ejemplo, estas declaraciones de la candidata a vicepresidenta de Brasil. Es mujer, es feminista, es bastante joven, 36 años, es del Partido Comunista, lo dice abiertamente, y es como que reúne muchos elementos, como ella también lo reconoce, subversivos y hasta peligrosos. Digo, peligrosos para su propia integridad física. ¿Tú qué opinas? Bueno, en el caso del Brasil hemos tenido experiencias terribles de asesinatos a mujeres que pertenecen a organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos. Tenemos casos de discriminación absolutamente fuertes que son algo que se repite tristemente de manera muy general en Latinoamérica. Cuando ella dice sí, en nuestra posición como mujer es subversiva, en este momento lo es. Si uno compara al candidato a vicepresidente que tiene, por ejemplo, Bolsonaro, tú te das cuenta que también es un militar, es muy radical y que sigue esta línea de fuerza, de no me importa nada, de los derechos humanos son secundarios. Y claro, veamos qué es lo que está pasando en América Latina. Viviste una década donde existió un papel protagónico de la mujer y este rato, ¿quiénes encabezan países siendo mujeres? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay como un retroceso en eso, sí, ¿no? Lo que se podría denominar una regresión democrática. Y aquí viene algo que es importante, que es una hipótesis que manejamos con un grupo de colegas, que esta regresión no es solo de Latinoamérica, es una regresión que se da alrededor del mundo, donde tú ves que si se puede expresar como conservadurismo, porque es muy difícil encasillar cuando no existe una ideología detrás robusta, pero tú tienes que hay un retroceso sin duda de cierto discurso de carácter liberal y de derechos humanos. Ha habido excesos, eso es algo que hay que reconocer desde las posiciones liberales, que a veces han exacerbado mucha parte de la población de manera injusta. Es muy complejo tratar, por ejemplo, temas de género o de lenguaje de género, solo para poner un ejemplo.
Pero en todo caso lo que tú ves es que alrededor del mundo preocupa especialmente el caso de Estados Unidos y Europa, que suelen ser los referentes. Tú ves retrocesos en el desarrollo democrático y Latinoamérica está experimentando lo mismo. Esteban Santos también con nosotros. Te reitero el agradecimiento, Esteban. ¿Qué ves tú en Brasil en este momento? ¿Qué se juega el próximo domingo 7 de octubre en Brasil? Se juega el futuro inmediato de la región y no solo el país. Al momento también de agradecerte, pues Javier, el gusto, y Ernesto, pues poder compartir este espacio. Yo creo que es muy importante, lo primero para quienes nos escuchan, el momento de entender por qué estamos teniendo estos candidatos tan excéntricos o tan abiertamente polarizados y por qué tenemos una sociedad tan dividida en este momento en el Brasil. Creo que es muy importante y creo sacar un elefante blanco de la mesa. ¿Por qué estamos en este momento? Y creo que esto se tiene que retrotraer a un escándalo que se denominó Lava Jato. Este fue el escándalo más grande de corrupción que se ha dado en la historia del Brasil, en la historia democrática por lo menos del Brasil y lo que se conozca hasta ahora. Estamos hablando de que una multinacional, la famosa Odebrecht, que de mala recordata aquí en el Ecuador y en Latinoamérica, pues básicamente se develó cómo esta trama de corrupción pudo comprar todos los estamentos del Estado. No solo en el caso, perdona la interrupción, Esteban, en el caso Lava Jato, que lo involucra al presidente Lula, el juez Moro, correcto, que tiene una clarísima participación política, solo dice en un momento cuando busca involucrarlo a Lula para que reconozca que ese departamento, que es la acusación de corrupción que se le hace a Lula particularmente, de haber recibido de Odebrecht un departamento, Lula lo niega. Y en el momento, hay un punto en el diálogo en donde Lula le dice: enséñame una prueba de que es mío ese departamento. Sí, ciertamente no tengo pruebas, pero tengo convicciones. Ustedes que son abogados, tú que eres abogado, ¿es posible juzgar a alguien? ¿Un juez puede juzgar a alguien porque tiene la convicción de que tú eres culpable? A ver, creo que, insisto, es muy importante primero poner este antecedente. Ajá. Entonces, el primer hecho no controvertido, si quieres, que decimos los abogados, es que no es un hecho controvertido que Lava Jato fue el escándalo más importante de corrupción que se ha dado, no solo en el Brasil, insisto, sino en Latinoamérica. Y lo que hemos logrado demostrar es que, insisto, esta masa de corrupción llegó a los máximos estamentos del Estado. Entonces, vamos a llegar en este momento a aterrizar en el Brasil, no dejar de lado que esto llegó a todos los gobiernos en los que, básicamente en Latinoamérica, en donde llegaron estos tentáculos de esta multinacional. Entonces hay una pregunta muy importante, que hay un presidente en Brasil, llega la señora Dilma, y Dilma también es separada del poder. Entonces justamente llegan estas preguntas: ¿esto fue un tema político? ¿Esto fue un tema, un golpe, como lo manifestaba Manuela Dávila? ¿O esto fue un tema de separación de poderes? Y podemos hablar que efectivamente en el Brasil exista un poder judicial lo suficientemente fuerte para poderle hacer frente a una clase política. Y creo que estas son unas preguntas importantes que se tienen que dar no solo en el Brasil, sino creo en la región, porque exactamente ipsos lo que nos preguntábamos aquí en el Ecuador. No había ningún tipo de fiscalización, cambia el gobierno entre comillas porque parecía una misma alineamiento político, y ahora vemos que el momento que la clase política se pelea, pues las instituciones al parecer empiezan a funcionar a favor o en contra, y eso depende del prisma con el que uno le quiera ver. Entonces, efectivamente se le está hablando, no fue de Odebrecht, fue una de la constructora OAS, que se le dijo al señor Lula que usted tuvo un triplex que no pudo justificar, y ahí empezábamos en esta disquisición: tengo un título, no tengo un título, que se entiende entonces por un testaferro, se dieron o no se dieron favores, se dio o no se dio un tráfico de influencias, al final el Partido de los Trabajadores se vio beneficiado o no. Y en este momento también creo que es muy importante, y por eso creo yo que tenemos esta respuesta de este hastío que existe en la sociedad brasilera, porque no existe una convicción, no existe un respeto a la clase política, y por lo tanto, para que podamos hablar de un Estado de Derecho, yo creo que es muy necesario el sentir que existen una división de poderes. Creo yo. Tú planteas lo de la recuperación de instituciones que con independencia puedan juzgar la corrupción. Por otro lado, se puede plantear también que el Poder Judicial, no solo en el contexto argentino, brasileño, sino en casi todo este planeta, y más claramente en la región, en América del Sur, se ha utilizado para crear esto que llamamos el lawfare. Y eso es lo que el señor Correa ha dicho abiertamente. No solo Correa, lo dice Kirchner, lo dice Evo Lula, Morales, y lo dicen en muchos lados. Maduro. Lo dicen en muchos lados. Espero que no se pretenda estigmatizar a esas personas y ya decir, no,
simplemente son culpables y punto, aunque no haya demostraciones evidentes, las pruebas que desvelen clarísimamente que son culpables. Se usa al sistema judicial para crear una guerra política, y eso también está pasando en la región. Y creo que en este punto hay que ser muy claros. Efectivamente, para que no se hable de que yo soy de izquierda o de derecha, tengo una afinidad o no tengo una afinidad. Creo que estos espacios de diálogo justamente están aquí para lograr demostrar qué es lo que se ha logrado tener como prueba fehaciente en torno a todos estos personajes que hemos hablado. Entonces, vamos tal vez por el más complejo de todos, Nicolás Maduro. ¿Qué escándalo de corrupción ha saltado en Venezuela en este momento de los tentáculos famosos de Odebrecht o alguna al testamento del chavismo que haya sido condenado o juzgado en este momento? La respuesta es que ninguno. Y yo creo que ahí hay una respuesta muy clara, porque no existe una separación de poderes y porque no existe un Estado de Derecho, y lo digo abiertamente en Venezuela. Cuando estamos hablando de qué pasó en Argentina, y creo que por esto empieza esta idea del lawfare. Entonces, mientras estaba la señora Fernández de Kirchner, insisto, con esto no quiero llegar a decir que Macri es la salvación o Kirchner fue el diablo en persona. Aunque abiertamente creo que sí fue una época muy compleja en la historia de la Argentina. Entonces, todos estos escándalos de los chalets, de los hoteles que tienen en el sur de la Patagonia, no se llegaron a develar, sino hasta que se dio un cambio político. Entonces, yo vuelvo a lo de fondo. Con unas pruebas, perdóname Esteban, seguir interrumpiéndote, es legítimo tener diferencias. No, y por favor, creo que en esto se salsa en la conversación. Pruebas muy frágiles, los llamados cuadernos, que en Argentina, aunque nos estamos desviando porque queríamos hablar de Brasil, que en la Argentina, si tú sigues también a otros pensadores, a otros opinadores, te puedo citar el caso de, por ejemplo, de Mempo Giardinelli, argentino, esos famosos cuadernos de un chofer que se lo tiene como testigo protegido y que no se lo exhibe en la sociedad argentina, y se han exhibido solo fotocopias de esos cuadernos. Y otra vez, apelo a tu formación jurídica. Fotocopias no son pruebas de nada, en ningún sistema judicial. Las fotocopias no sirven como prueba en ningún sistema judicial. Creo que hay que ser igual muy claros y estoy de acuerdo. Nos abrimos un poco porque justamente estamos hablando de esta época en la que hablamos de varios regímenes. Sí. Yo creo que la demostración que dio el informe periodístico que, por ejemplo, dio el señor el gordo Lanata, que él mismo se Lanata, perdón, que él mismo se dice. ¿Cómo pudo ser posible que, por ejemplo, teníamos, y él fue, y esto lo pudo constatar, teníamos una ocupación supuestamente al 100% porque él llegó a ver el habitáculo de cosas del día a día, como por ejemplo en el desayuno, cuántos panes se vendieron. Entonces, no sé de qué me estás hablando. Cuando estamos hablando de Kirchner, solo para estar bien claros, un hotel de la señora Kirchner, que se declaró que tuvo una ocupación del 100%. El señor se dio el trabajo de ver, entonces, si yo tenía un hotel con una ocupación del 100% en la Patagonia, ¿cuántas personas desayunaron? Solo para darse una idea, no llegaban a una ocupación ni del 15%. Solo, insisto, creo que efectivamente nos estamos abriendo, pero creo que es muy importante darse cuenta que temas como justamente esta investigación, lo que pasó con el fiscal Nisman o lo que pasó efectivamente con algunos altos estamentos de ese gobierno son hechos que se tienen que investigar. Y justamente para aterrizar de la discusión en la que estamos en este momento, yo creo que si algo valoro del Brasil es que efectivamente podemos hablar, podemos disentir efectivamente si creemos que Moro es una persona ideologizada, sí o no. Lo que me interesa es, y para efectos de quienes nos escuchan, es en su país, en el Ecuador, en Brasil, en la Argentina, en Nicaragua o en Venezuela que hemos estado refiriendo, ¿existe esta posibilidad de que un fiscal pueda acusar al gobierno de turno y que efectivamente tenga una oportunidad de que estos casos prosperen? Y creo que esta es una de las partes importantes. Y creo, insisto, por esto es lo importante de regresar a ver al tipo de candidatos que tenemos ahora, a lo extremo de los candidatos y precisamente por lo sensible de todos los hechos que han pasado y por esto, insisto, en el hastío que tiene la sociedad brasilera en este momento. Otro elemento clave que está en juego y que se nota nítidamente en el Brasil es el papel que juegan las grandes corporaciones mediáticas en la política. En el caso de Argentina hay la convicción de un sector de la población argentina de que los famosos cuadernos se prepararon desde el periódico La Nación, que tiene una clara tendencia política, y hoy en Brasil mucho de lo que se dice y de lo que se publica y lo que no se publica tiene que ver con la famosísima red Globo, poderosísima también de Brasil. ¿Crees que hay este elemento también
forma parte de este complejo juego de la política, no solo en Brasil, sino en nuestra región. Sí, y no solo en la región, sino en todo el mundo. Los medios de prensa son sin duda una fuerza que tiene incidencia directa en la política. Y obviamente, mientras más acumulación de medios existe, evidentemente la presión es mucho más grande. Coincido contigo, evidentemente si hay un escándalo de fondo, debe ser investigado, pero hay cosas que no se hablan. Un ejemplo es México. Ajá. México, en los números, tiene una mortandad equivalente o muy similar a la de Siria, que es un país que está en guerra civil, con actores del nivel del Estado Islámico. Nadie menciona eso, sino de manera muy superficial. Haciendo de abogado del diablo por el momento. En el caso de Venezuela se habla de una crisis humanitaria y se habla de los muertos, que también es injustificable, hay que aclararlo. Pero en México tú tienes matanzas, literal, fosas comunes, que es bordeando el genocidio. 400 personas diluidas en ácido, entre otras cosas. Equivalentes a conflictos de la envergadura de Medio Oriente. Sin embargo, el tratamiento mediático es súper superficial. Otro ejemplo relacionado al narcotráfico, Citibank. Llega un arreglo judicial de $200 millones para evitar que se llegue a juicio por el lavado de activos del narcotráfico. ¿Es eso corrupción o no es corrupción? Sin embargo, tú no ves a ningún gran agente de bolsa siendo involucrado, siendo juzgado, o grandes políticos en medio de esos problemas. Y respecto a la justicia, yo coincido bastante contigo. La pregunta es, ¿la justicia puede en realidad juzgar al gobierno de turno? Yo creo que la justicia, igual que los medios de comunicación, son espacios en disputa. El mejor ejemplo es Estados Unidos. Este rato hay una lucha muy grande por el nombramiento de una vacante en la Corte Suprema, que es el eventual juez Brett Kavanaugh. Y las alegaciones, entre otras cosas, tienen que ver con ¿qué? Con abusos sexuales o con abusos contra las mujeres. Entonces, mi hipótesis en última instancia es que la crisis que estamos viviendo en el Ecuador, en Brasil, la región y el mundo, no es una crisis que sea particular de unos territorios. Es una crisis incluso de la narrativa democrática. Cuando tú tienes, por ejemplo, la guerra que tiene Trump, y aquí una vez más siendo abogado del diablo, en este caso abogado de Trump, la crisis que él tiene en contra de Google, en contra de Facebook, en contra de Twitter, porque ha habido una censura, lo que se llama shadow banning, que es ocultar tweets y gente conservadora, tú te das cuenta que aquí hay algo más que la simple democracia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es algo interesante. De todos los países del mundo donde el voto es obligatorio, la mayoría se encuentran en Latinoamérica. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de ejercicio democrático llevamos a cabo? El surgimiento de estos candidatos que tú los llamas excéntricos o extremos se explica también por un desencanto con la democracia. ¿Por qué yo voto por el tipo radical loco que no parece que va a ganar? Bolsonaro llega desde muy abajo y este rato está primero en las estadísticas para la primera vuelta. Obviamente se espera que pierda la segunda. Sí. Bueno, lo mismo se pensó de Trump. Yo recuerdo cuando los medios de comunicación decían que el 98% de los votantes iba a votar por Hillary Clinton, y llega ese día y de repente se te vira la Florida, se te vira Wisconsin y game over. Ajá. Entonces lo que aquí hay es una crisis profunda de la democracia y sus instituciones. Entonces aquí yo creo que es el punto medio que podemos coincidir. Hay poderes fácticos, medios de comunicación, empresas, grupos criminales sin duda, que van desde políticos corruptos hasta narcotraficantes, porque eso es la naturaleza de la sociedad moderna. Y la influencia este rato que tienen, por ejemplo, las noticias falsas. Lo que se llama, por ciertos sociólogos y comunicadores, posverdad. ¿Por qué posverdad? Más adelante, si ustedes quieren, explico un caso específico de Bolsonaro, donde la verdad verdadera, si se puede llamar así, la que es falseable, queda subsumida a las grandes mentiras. ¿Por qué? Por un tema de temporalidad y difusión. Acaba de pasar eso en Brasil, del fake news y la manipulación en las redes, porque las redes están jugando un papel enorme en estas elecciones en Brasil. En Brasil hay un límite de aparición en televisión, 10 minutos creo diarios máximo para los candidatos. No se pueden utilizar los medios en las campañas electorales en Brasil, así que en las redes se está jugando, es el gran escenario, las redes, y en las redes pasan muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos las redes, ¿no? Llamada telefónica, viene desde la ciudad de Quito, es Rodrigo Subía. Buenas noches, gracias por participar y adelante con su comentario.
Buenas noches, señor Razo, un gusto de oírle. A los señores panelistas también mi saludo y gracias por las excelentes explicaciones. Mi pregunta va a ser aparentemente sencilla, pero escuchándoles a ustedes más lo que yo he logrado leer, auscultar, en tanta cosa que se da actualmente, este momento que están viviendo Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, les consulto, ¿no? ¿Es un plan ejercitado, diseñado por las fuerzas poderosas económicas de Estados Unidos? Porque se ve una singular igualdad en los sistemas de tratamiento de la democracia. En Brasil se perdió la democracia, aquí ya hemos perdido la democracia, la justicia también ha desaparecido y solamente están primando los caprichos, las venganzas, las vendetas de quienes sufrieron aparentemente un retraso en la época dorada que tuvimos con los 10 años ganados aquí en Ecuador especialmente. Señores panelistas, yo pido que ustedes nos expliquen bien claro esta situación para que quienes les vemos tengamos una base fundamental para las futuras elecciones de aquí. Como va a haber en Brasil elecciones, desde ya les digo que eso va a haber un fraude. Muy amable, señor Lazo. A usted. Bueno, es una posición de un ciudadano que se expresa a través de este medio. ¿Tú qué dices de esta opinión? Yo disfruto mucho de este tipo de conversatorios que estamos teniendo y veo lo rico del debate en la medida en la que podamos justamente tener opiniones, podamos disentir y podamos dar insumos justamente para que quienes nos escuchen puedan sacar sus conclusiones. Yo creo que hay unos elementos comunes de los que podemos rescatar y no sé si Ernesto en esto estemos de acuerdo, en el que cuando hablamos de todos estos casos de la región, hablamos de Trump, hablamos de Venezuela, hablamos de lo que está pasando en Brasil, en el propio Ecuador, nos diste unas estadísticas muy interesantes con respecto a México y yo creo que hay una consecuencia muy clara. Si vemos el tipo de candidatos que estamos llegando, entonces, ¿quién es el señor AMLO? El señor Andrés Manuel López Obrador. Es otra vez un candidato anti-establishment, anti status quo que se está viviendo en las clases políticas, en las élites de un determinado gobierno. Entonces, el PRI gobernó varias décadas en México. Miren lo que estamos teniendo, estos altísimos niveles de corrupción, no solo corrupción, sino el narcotráfico, sino todas las muertes de acuerdo a este tejido social que se está cayendo, y por eso tenemos un candidato reactivo. En los Estados Unidos tenemos un candidato reactivo a raíz de, una vez más, que se destapan no sé si cuco sea la palabra, disculpas decirlo así, de la sociedad norteamericana en torno a la xenofobia, en torno a lo que tiene que ver con los problemas de migración o problemas intrínsecos dentro, insisto, de lo que puede ser esta difícil convivencia social. Cuando hablamos, yo escucho en el comentario, desde ya les adelanto, dijo al final que va a haber un fraude en el Brasil. Entonces, no sé si cualquiera de nosotros podemos ser un oráculo para poder adivinar esto, pero sí da una sensación que yo no tengo esta confianza en las instituciones, y cuando no tengo una confianza en las instituciones, pues la democracia empieza a tambalear. ¿Qué hacemos entonces para que justamente podamos creer en las instituciones y podamos creer en un sistema democrático? Porque podemos, insisto, siempre disentir. Ahora, lo importante es que tengamos los espacios para hacerlo. Yo me acuerdo hace un tiempo que tuve el gusto de ser invitado en este mismo espacio, que conversábamos si deberíamos o no deberíamos invitar a diablos, por ponerlos con entre comillas, a un espacio en el que yo sé que directamente estas personas pueden ser muy reactivas. Yo tengo una postura muy firme al respecto, que creo que tienen que ser invitados. Creo que hay que hacerles las preguntas y que justamente quienes nos escuchen saquen las conclusiones. Entonces, en este momento tenemos justamente una crisis institucional, en el momento en el que vemos que toda Latinoamérica tiene un desasiego, un desapego a su clase política. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué llegan el tipo de candidatos que llegan? ¿Y por qué finalmente se llega a un sentido de te creo o no te creo? Porque cuando empezamos a ver la minucia de fue o no fue entonces la señora Kirchner, cuando estábamos hablando hubo la investigación o no hubo la investigación, ¿por qué no pasa nada en Venezuela? ¿O qué es lo que está pasando ahora en el Ecuador? No pasa nada en Venezuela, Esteban. Pasa mucho. Al revés, es exactamente lo que estoy intentando decir. Para mí en Venezuela no existe un Estado de Derecho, lo digo de esta forma y lo he dicho muchas veces. ¿Por qué no se ha destapado justamente ningún caso grave de corrupción cuando la propia Odebrecht ha sido la delatora que ha dicho donde los más grandes entramados que se han dado en Venezuela? ¿Y qué te parece que la propia Odebrecht, acusada de ser la corruptora, en el caso ecuatoriano, confesa, no se la juzga, se la libera del pronunciamiento de la justicia en el caso ecuatoriano? Bueno, ¿qué te parece eso? Yo creo que hay que tomar nota de qué es exactamente
uno, de lo que se le acusó, dos, la reparación integral, que creo que esto es uno de los elementos más importantes, porque siempre hablamos de una acusación y el dinero y los responsables y en dónde quedaron. Entonces, este baño de verdades que estamos teniendo en el país creo que es muy importante, justamente, señores, uno, ¿qué pasaron con estos recursos? Dos, ¿quiénes van a ser los responsables? Y tercero y más importante, ¿cómo vamos a devolver justamente estas pérdidas que está sufriendo el Ecuador? Este mismo caso se replica en todos los países que estamos viviendo y creo que por eso un comentario en el que terminamos diciendo, desde ya les puedo adelantar que yo no creo en esto, yo no creo que esto vaya a pasar. Esto es un tema muy sensible en lo que se tiene que conversar y justamente, ¿qué hacemos para poder dar en un Estado democrático esta institucionalidad que permita disentir, pero sobre todo aceptar un resultado si es que este es adverso a mi convicción? Las discrepancias son sanas, esenciales, son esenciales. La única condición es que haya honestidad intelectual e inteligencia para plantear la discrepancia precisamente, ¿no? Lo que no podemos hacer es trampear, ¿no? Como pasa a veces cuando haces una investigación, cuando tienes el rigor académico y tienes un marco teórico, sales al campo y no te sale, tu hipótesis no se confirma. Y entonces, en lugar de cambiar la hipótesis, haces trampas, ¿no? Cambias el marco teórico para seguir sosteniendo lo que tú quieres demostrar, aunque no es comprobado cuando haces las pruebas estadísticas, y entonces ahí estamos construyendo puras trampas, ¿no? Quiero compartir también con ustedes y con la audiencia otro pedacito de esa entrevista que hacía Latinoamérica Piensa. Vuelvo a insistir, esto viene desde Argentina, está publicado en página 12 y lo dirige este programa de entrevistas, de conversaciones, Nicolás Trota, de la Universidad para la Educación y el Trabajo, ahí en la Argentina. Escuchemos lo que dice Bolsonaro a una pregunta. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Você, rapaz, comigo. Eu não tenho moral, rapaz. Daco te dou outro. Ah, você é uma idiota. Você é uma ignorante. Vagabunda. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que tiver uma boa educação. Eu fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Vamos fazer! O Brasil para as minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro. Ernesto, estos son imágenes, por supuesto que están tomadas de un medio argentino en una entrevista que se hace con la candidata a la vicepresidencia del Partido de los Trabajadores, o en alianza, ella no es del Partido de los Trabajadores, con el Partido de los Trabajadores, así que también puede tener interpretaciones, lecturas sobre lo que acabamos de ver, pero nos da una idea de quién es Bolsonaro, ¿no? En Brasil está definido como, claro, un ex militar, terriblemente violento, xenófobo, homófobo, misógino y que cree en estas altas dosis de violencia. ¿Por qué se explica eso? Antes que nada quisiera responder al televidente, creo que se llamaba Gustavo. Sí, sí. No, Rodrigo, a mí me parece muy buena su intervención, es una pregunta muy compleja, usted acertó bien en eso. Un error que se hace generalmente es simplificar. En las ciencias sociales, la geopolítica y la historia ha demostrado que nunca las cosas que suceden tienen una sola causa. Entendiendo que el poder es un espacio en disputa y que, bueno, Brasil es la joya de la corona en Latinoamérica. Piensen esto, ustedes cogen el mapa de Brasil, lo ponen sobre Europa y es más grande, lo pones al lado de los Estados Unidos y es apenas está después de los Estados Unidos en cuanto a tamaño. Es realmente un espacio en disputa enorme.
obviamente las potencias van a querer generar injerencia en lo que está ocurriendo en los países. Brasil es parte de los llamados BRICS, ¿no? Sí, Brasil es parte de los llamados BRICS y Brasil es parte de la CELAC y es parte del UNASUR y es parte del Mercosur y es parte de muchos organismos. El peso relativo de Brasil es gigantesco. Entonces, no importa el año cuando las cosas están más estables o no están estables, siempre va a ser un espacio en disputa. No existe algo así como países irrelevantes, pero Brasil es especialmente relevante para la región. Contestando un poco las consecuencias de las elecciones en Brasil. Como ustedes saben, Lula da Silva no pudo presentarse a elecciones. No voy a entrar a discutir si de manera legal o ilegal. Lo importante es que hubo una intervención de la justicia. La respuesta de los votantes va a dar una respuesta a esa intervención de la justicia. Por eso hay algunas personas que dicen, bueno, ¿qué pasa si gana el PT con suficiente apoyo y, por ejemplo, hay una amnistía? ¿Es legítimo o no? Porque tienes la legitimidad democrática. ¿Existe la legitimidad judicial? Y estas son preguntas que también son aplicables no solo a Brasil, sino a lo que ocurre en el caso de Alberto Fujimori, por ejemplo, que la justicia este rato acaba de revocar la amnistía que se le impuso, o lo que está pasando en el caso del Ecuador. Cuando tú tienes, por ejemplo, que un partido no puede, o un grupo de personas, se definen a sí mismos correístas, no puede inscribir su movimiento político, ellos lo que dicen es que hay un sesgo por parte de las autoridades electorales. Insisto, yo no me quiero pronunciar sobre si eso es así o no es así, o si es bueno o si es malo. Lo que hay que entender es que como fenómeno, el poder es un espacio en disputa y siempre lo va a ser. Entonces, la política per se es un escenario de disputas. La política es disputa y no hay que correrle a la disputa. Lo que pasa es que hay que hacerlo con la mayor honestidad posible, ¿no? El problema es que estamos viviendo una era donde antes tú te enfrentabas un candidato frente a otro, un debate abierto como lo que tenemos este rato, pero este rato tú tienes empresas políticas y empresarios políticos que actúan desde las sombras. ¿Qué es lo que es una granja de redes o lo que ustedes conocen como troles? Que tienen la capacidad de coger e incidir en elecciones. Se le acusa a Facebook de ser una de las plataformas que propició la victoria de Donald Trump. Y aquí una vez más haciéndole una seña al televidente que realizó la pregunta, él dice, yo no confío en que las elecciones sean honestas y yo creo que va a haber fraude. Para que usted sepa, caballero, el candidato de ultraderecha, Bolsonaro, dice eso, va a haber fraude, a mí me quieren hacer fraude. Y Donald Trump, cuando estaba haciendo campaña, él decía, this is rigged, esto está trampeado. Ellos decían eso, son candidatos antisistema, por eso jalan y atraen a mucha gente. En el caso de Bolsonaro es interesante, porque cuando uno analiza redes, es algo que uno hace en el trabajo, es algo que hago de manera cotidiana, tú te das cuenta que su presencia en Facebook, en Twitter, en YouTube, es increíble, supera el 1 millón de seguidores, lo que hace que tenga muchas más vistas. Tú analizas qué es lo que pasa con el señor Haddad y tiene muchísimo menos, no existe la presencia. Hay un observatorio en Brasil que es un observatorio contra las fake news. Identificó que más o menos el 80% del contenido que se emite en redes sociales, especialmente en WhatsApp, porque 6 de cada 10 brasileños tienen WhatsApp, imagínense esa cifra, pero que los contenidos que se emiten por WhatsApp, la mayoría son mentiras. 80% es mentiras. Entre otras mentiras, cosas como ¿qué? Apoyos de celebridades. A mí me apoya una celebridad, no era cierto. ¿Qué otras mentiras? Me están censurando tal cosa. O las mujeres organizaron el fin de semana pasado en Brasil unas manifestaciones potentísimas en Sao Paulo, en Río de Janeiro. El eslogan era el no. El no. Solo claro. Eso, el no. No estaban diciendo y sí Fernando Haddad, ¿no? Pero estaban diciendo que Bolsonaro no, él no. Y fueron enormes esas manifestaciones. Entonces, el equipo de Bolsonaro arma una respuesta, él sí. Y las manifestaciones no son de la importancia de las que lograron las mujeres, que va a ser un factor importante en estas elecciones, por la misoginia que caracteriza también a Bolsonaro. Arman entonces una noticia falsa, tomando imágenes del carnaval en Río de Janeiro de 2017. Para apoyar, sí, o sea, sí. Entonces, en efecto. Entonces gente como tú, que revisa la veracidad o no de esos datos, se da cuenta de que esto no es verdad, pero la gente no tiene los mecanismos para revisar en qué te están mintiendo. No solo los mecanismos o el marco analítico, sino también el tiempo. Porque miren, la mayoría de la población está preocupada en las cosas del día a día. Y tú no vas a ir a verificar
bueno, la fuente, esto no es un ensayo académico. Y esa es la gran revolución tecnológica, para bien y para mal, que estamos viviendo. Como la imprenta significó básicamente la revolución que permitió las democracias, porque era lectura y ilustración. Y era conocimiento. Exactamente. Este rato lo que tú tienes es una sobreabundancia de información en la cual tú no puedes especificar qué es verdad y qué no es verdad. Entonces a veces los discursos tienden a simplificarse. Algo que tú dijiste, Javier, es muy importante. Las mujeres dicen, yo no voto por él no. Pero esa también puede llegar a ser una simplificación, porque ¿qué mujeres? ¿Todas las mujeres? No. Exactamente. Sí. Tú puedes cometer un error de análisis, que es lo que le pasó, por ejemplo, al candidato chileno Guillé, que sobre el papel, el progresismo en Chile tenía más votación de lo que tenía el presidente Piñera. Pero en la práctica, tú tienes una izquierda tan atomizada por temas tan específicos, no se ponen de acuerdo en el detalle, que dejan de lado lo esencial, por decirlo de algún modo. Pero lo que dicen los datos en Brasil, y ¿sí? habría que confirmarlo, es que por lo menos de cada 3 mujeres, 2 no votan nunca por Bolsonaro. Es lo que han... El nivel de rechazo de él, este rato se supone que es del 46%. Estos son datos de Ibope. Y otra encuestadora, que es Datafolia, da unos datos similares. Bolsonaro tiene un 32%, la otra le da un 31%, Haddad tiene un 23% y un 21%. Una coalición de rechazo a Bolsonaro propiciaría una victoria de Haddad. Pero, cuidado, las encuestas se equivocan, claro, y se equivocan mucho. Pero tú sabes que los asesores políticos que manejan el tema de las encuestas, básicamente 2 variables les interesan. Tu nivel, tu voto duro, tu base que siempre va a votar por ti, y el nivel de rechazo, rechazo, sí, tu techo. Y entonces parece ser que Haddad, Fernando Haddad, tiene mayor perspectiva de crecimiento. Lo que decía también la candidata a vicepresidenta Manuela Dávila es que otra de las trampas de este deterioro de la política es querernos convencer de que a los jóvenes no les interesa la política y se los ha apartado con ese juego de la política, ¿no? La política es sucia, la política no vale la pena, y entonces los jóvenes no quieren saber nada de la política. La presencia de ustedes aquí para ayudarnos a analizar lo que puede pasar en Brasil es como una suerte de mentís. No, a los jóvenes sí les interesa la política. Creo que hay que, de igual forma, sacar elefantes blancos de la mesa y sigo con esta alegoría, porque lo hemos conversado algunas veces en la universidad. ¿Cuántos son los estudiantes separados de Derecho y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que opinan de estos temas, que efectivamente les interesa y que tienen una voz y un voto? Y la verdad es que nos gustaría ver más. Nos gustaría justamente que se propicien justamente más debates, más espacios de diálogo y sobre todo este encanto a que personas que puedan tener justamente condiciones puedan llegar a estos cargos. Porque justamente hay este hastío, porque se entiende corrupto, porque se entiende sucio, porque se entiende un energúmeno algo atrás, algo mañoso, algo manateado, que prefieren decirlo, no gracias, yo prefiero irme al lado privado, en donde mi nombre, mi reputación quedan salvadas. Creo que hay algunos temas también que se tienen que tomar nota. Efectivamente, las encuestas pueden decirte blanco o negro dependiendo a quién quieras tú regresar a ver o darle estos votos. Creo que hay un hecho también cierto en el tema de Brasil, que todas las encuestas a favor o en contra, a todas le dan al señor Bolsonaro el primer puesto. Y este es un primer hecho que llama justamente la atención, porque podemos estar hablando, unas le dan 10 puntos, otras le dan menos, estamos hablando de un hecho cierto que va a haber una segunda vuelta. Todas, sin excepción, están diciendo que efectivamente está el señor. Y la segunda, ¿por qué finalmente llega este señor Haddad? Que también creo que es importante tomar nota de esto. Porque el señor Lula da Silva fue impedido, porque un candidato que ha sido justamente la justicia, y otra vez, ¿no?, sin entrar a esto, si fue o no fue legal, pero estamos hablando de un candidato que fue impedido. Entonces, lo que este señor está haciendo es un abogado de origen libanés que está intentando simplemente heredar el capital político. Que fue alcalde de Sao Paulo, que fue ministro de Educación de Lula y correcto, que también tiene un pasado, ¿no? Y que Brasil lo conoce. Y que aquí la pregunta del millón es que si el señor tiene el mismo carisma que tiene Lula, si el señor tiene justamente ese mismo discurso, ese mismo apego para poder movilizar Lo una que masa. ha pasado, Esteban, es que Haddad no era el segundo en disputa, no iba con él a definirse lo que llaman en Argentina o en Brasil el balotaje. Era con otro candidato que no logró impactar, porque la derecha en Brasil no ha logrado sacar un buen candidato que
la derecha lo pueda exhibir, que recupere los principios políticos de la derecha, legítimamente quiero decir, ¿no? Y entonces Haddad es el segundo en cuestión ahora, y eso era impensado hace apenas 3 semanas, Esteban. Ese es el gran cambio que se ha producido en estas elecciones en el Brasil, y eso no es un dato menor. Y creo que también hay que señalar que estamos hablando que el actual presidente del Brasil es uno de las personas que han sido señaladas por hechos de corrupción. Estamos hablando de unas elecciones que van a marcar el rumbo político no solo de este país, que estamos hablando de un país del tamaño de un continente, entonces por ende vamos a tener una repercusión inmediata toda la región y el mundo como tal. Y estamos todos alarmados porque tenemos en las encuestas el principal candidato, que es una persona abiertamente, y de lo que hemos visto en los videos, una persona que no tiene un reparo en ser extremadamente xenófobo, extremadamente machista, y que tiene un discurso anti-establishment en donde básicamente no le importan las minorías o quien piense diferente a él, porque como lo hemos visto todos, simplemente me voy por encima. ¿Quién tenemos del otro lado? Lo mismo, alguien que quiere heredar este capital político del señor Lula da Silva. Entonces hay personas que puedan decir, oiga, yo no estoy ni del uno ni del otro lado, yo quiero un punto medio. Y en este momento las elecciones son el domingo. Tener este punto medio es algo muy alejado. Y esto es lo que justamente hace que exista este desapego de las personas a decir, bueno, ya sabemos que el resultado que va a tener, entonces podemos entrar entre el SIDA y el cáncer y no queremos ninguno de los dos, y creo que uno de los elementos muy importantes va a ser el analizar cuál va a ser la tasa de abstención en las elecciones del domingo. Yo veo las elecciones y he tratado de seguir para traer a colación en esta mesa cuáles son las propuestas formales, cuáles son las propuestas serias que se puedan dar, tratando de limpiar un poco un discurso populista. Es que las propuestas están claras, Esteban, desde mi punto de vista, porque el gran logro del gobierno de Lula fue sacar a millones de brasileños de la pobreza. Entonces, 28 millones, para ser 28 millones de brasileños sacados de la pobreza, y uno puede inferir relativamente fácil que se recuperarían ese tipo de planes en la política brasileña si ganase el candidato del PT en alianza con el Partido Comunista, porque no es Manuela, sí, Manuela Dávila es comunista. Decíamos también, Ernesto, en Brasil hay muchísimos elementos que se están jugando, ¿no? Brasil es la expresión de la crisis. Ustedes han hablado, Esteban ha remarcado mucho, candidatos anti-establishment. ¿Qué se quiere decir exactamente con eso? ¿Cuál establecimiento? ¿La democracia liberal? ¿El sistema mundo del que habla Immanuel Wallenstein? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, sí, Wallenstein para eso es bastante bueno. Centro-periferia. Lo que pasa con Latinoamérica es que, a diferencia de regiones como África o Europa, que con sus dos grandes contrastes son relativamente homogéneas en cuanto, por ejemplo, a ingresos, tú tienes unas desigualdades enormes. Brasil, no lo olvidemos, es un país que fabrica desde submarinos hasta aviones. Pensemos en Embraer. Todo el mundo sabe que es Odebrecht, pero Embraer es una de las 4 mayores fabricantes de aeronaves del planeta. Pero que la acaba de comprar una fabricante estadounidense, creo yo, ¿no? Pero las capacidades técnicas del Brasil exactamente sí. Es lo que tú tienes, una sociedad industrial. Pero al mismo tiempo tienes las favelas, claro. La ciudad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo yo veo las elecciones? Estas elecciones, recuperando un poco lo que ustedes dicen, se están debatiendo entre el miedo y la desesperación, ¿sí? El miedo y la indignación. ¿Indignación con qué? Sí, la corrupción, la violencia, la pobreza, sí, pero también el miedo a un regreso de un Estado opresivo. Varias veces Bolsonaro ha hablado de que la dictadura es algo bueno, que Pinochet debió haber matado más personas, que no se debió haber torturado a gente en Brasil, simplemente se la debió haber matado. Coincido en esto de que son candidatos, en el caso al menos de Bolsonaro, anti-establishment, porque incluso la derecha moderada, aquella derecha liberal, le tiene miedo. Porque ellos lo que quieren es básicamente una economía en la cual pueden intervenir y los temas sociales son secundarios. Pero Bolsonaro tiene rasgos totalitaristas porque él quiere incidir en cosas como el cuerpo, la administración de la sexualidad, que no es en ningún espacio una característica de lo que podríamos llamar centro-derecha. Si tú coges lo que es socialdemocracia, que es lo que impera, por ejemplo, en Europa, no existe ningún candidato que empiece a hablar de limitar ese tipo de orientaciones, de preferencias, por decirlo de alguna manera. Bolsonaro sí.
él llega con una propuesta que se puede catalogar fácilmente machista. Se refiere a su propia hija como una consecuencia de un día de debilidad, ¿sí? Él dice que su hija es consecuencia de un día de debilidad. Entonces pregunta... Porque no fue hombre. Porque no fue hombre, exactamente. Realmente esto es un argumento político, es una cuestión que es bastante desatada. Sí, candidato absolutamente extremista, totalmente populista de cierta manera, porque él dice, bueno, la solución a la delincuencia es la violencia. Y esto hay que tener mucho cuidado porque las personas que son robadas del día a día, los que se mueven en el bus, sienten ese discurso como propio. Es como ya estamos hartos de la violencia, estamos hartos del narcotráfico, estamos hartos de la delincuencia. Este lema que se repite hasta en el Ecuador, los delincuentes, los criminales tienen más derechos humanos que las víctimas. Es más, se los llama personas privadas de la libertad y uno ¿qué es? Entonces, claro, ha habido también excesos, nada es blanco y negro, ha habido excesos también de las corrientes progresistas en proyectar temas que por su complejidad o por su avance social superan en lo discursivo al menos a prioridades reales. Coincido en el tema de sacar a la gente de la pobreza. Sacar al 10% de la población de la pobreza es una cifra increíble en cualquier país y más increíble aún en un país como Brasil. No hay que olvidar, Ernesto, que Lula, cuando llega a la presidencia, le escribe una carta a los empresarios brasileños para asegurarles que no los va a amenazar, que no está en su ánimo construir condiciones adversas. Solo hay que distribuir mejor la cuestión en una sociedad que también tiene riquezas como la brasileña. Así que no había amenazas por parte de Lula. Bueno, en estos años ellos de hecho se enriquecieron muchísimo más. Ajá. ¿Y qué es lo que ha pasado básicamente con todos los procesos en los que el Estado ha invertido mucho dinero en la sociedad? Porque eso tiene un efecto multiplicador, eso es innegable, independientemente de la corriente ideológica, es un tema de economía. Mejores carreteras es más comercio, punto. Ahí no hay debate ideológico. Pero lo que tenemos, insisto, y ahí regreso al análisis global, es un fenómeno a nivel mundial de polarización entre ricos y pobres. Tú ves que la inequidad y la mala distribución de la riqueza ha aumentado en absolutamente todos los países, incluidos los desarrollados. La crisis de refugiados, la crisis de migrantes se explica, entre otras cosas, por eso. Entonces, el problema es más de fondo. ¿Y qué está en medio? Las democracias liberales, describámoslo así de manera general. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos no convencen. Las instituciones electorales, las instituciones judiciales no cumplen su función, no son creíbles porque, como tú mencionaste hace un rato, en general responden al gobierno de turno. Ojo, aquí y en la China. Y eso es lo realmente triste. Entonces, como yo lo veo, esto es un fenómeno mucho más grande y tiene que ver con un cambio civilizatorio. Nuestras instituciones políticas, incluso ideológicas, no están adaptadas para las nuevas realidades comunicacionales. Esteban, ¿tú cómo lo ves? Porque vamos cerrando el programa. Correcto, ¿no? Correcto. De hecho, y solo para tratar de cerrar la última idea que tuve, cuando hablaba de que no existen estas propuestas, efectivamente yo he tratado de ver cuál es la hoja de ruta que han presentado los dos candidatos. Entonces el uno dice, yo voy a seguir sacando a la gente de la pobreza. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son sus planes? No, yo no voy a permitir que estos corruptos vuelvan a seguir luego de todos estos años y todo el mal que le han hecho al Brasil. Y el discurso empieza a extrapolarse. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos ofensas, amenazas de lado y lado y básicamente un discurso que básicamente promueve o el estás conmigo o el estás en contra. Estamos a días de la elección y este domingo, entonces, por eso vuelvo a insistir, ¿qué podemos decir sobre las propuestas de fondo? Entonces, ¿qué es lo que de raíz estamos tratando de cambiar o simplemente volvemos a un tema de discurso? Entonces, este estado de propaganda en el que quien es más gritón o quien logró simplemente convencer de mejor manera a un electorado que no necesariamente es el que pueda estar viendo programas de opinión o que esté muy enterado del tema, pues se va a dejar convencer o seducir por una o dos ideas que tal vez en redes sociales o tal vez un discurso o algún señalamiento en una campaña puedan influir mucho más. Eso es un tema sensible, eso es un tema que comparto que aquí en la China se da y que en este punto pone en vigo a una de las democracias más grandes en tamaños poblacionales que tiene el mundo. Esto es lo que tenemos en juego porque estamos hablando de candidatos en los que, por un lado, no hay disputa y esta discusión no existe en el sentido de que este señor sea así de extremo, como lo hemos reiterado varias veces, porque él abiertamente así lo dice y él abiertamente así se vende. Entonces tenemos, y por eso volvemos de esto de la cura o la enfermedad o qué tipo de problema tenemos institucional, cuando las personas que están llegando no necesariamente son las más capacitadas. Quiero hacerles una última pregunta, una última reflexión. A los dos la misma, ¿no? ¿Qué te dice que no vaya a haber un equipo periodístico ecuatoriano cubriendo las elecciones en Brasil?
Bueno, me parece un error estratégico. Primero tú tienes que conocer tu contexto y Brasil es el mercado más grande de Latinoamérica, punto. Entonces hasta por un asunto monetario tú deberías tener gente para ver, bueno, hacia dónde va la cosa. Segundo, tú tienes que tener una visión de país respecto de qué es lo que está sucediendo en el contexto internacional. Los medios de comunicación son aquellos intermediarios que permiten a la gente acercarse a las realidades. Es una realidad muy próxima. Entonces, que no haya una delegación de canales, no solo de uno, pero específicamente del canal del Estado respecto de estas elecciones es algo que me parece penoso, porque lo que tú vas a ver es lo que te dicen otros, no lo que tú interpretas. ¿A ti qué te parece, Esteban? La misma pregunta. Gracias. Tuve recién un congreso, un conversatorio en temas de resolución de controversias y vinieron colegas brasileños. Y ellos hacían un poco al revés la pregunta al decir, para nosotros es más difícil cuando salimos del Brasil, porque nosotros tenemos otro idioma, nosotros oímos de hecho hasta una música un poco diferente y para nosotros nos llama la atención porque siempre tenemos que estar un poco tratando de llegar al tono, al ritmo que tienen países como el Ecuador, como Perú, como Colombia, que pueden tener una síntesis un poco más rápida. Si preguntamos efectivamente qué podemos saber del Brasil, lejos de este tema netamente de las elecciones, probablemente nos gustaría saber un poco más. Creo y coincido en que medios como, por ejemplo, públicos, tienen que dar una representación, tienen que estar ahí justamente para que las personas puedan estar inteligenciadas. A los medios privados pedirles o exigirles, ese es otro tema, de saber a quién veo, a quién no quiero ver. Creo que hay mucho en juego y creo que justamente esto va a ser una punta de lanza que va a determinar una agenda política en el entorno latinoamericano muy importante, con temas muy sensibles en la palestra, y lo que pasa este domingo sin duda va a ser determinante en este sentido. ¿A los medios privados no les podemos exigir un compromiso con sus audiencias? Esa es una pregunta. Otra es yo obligarte a que tienes que ir a cubrir una elección. Eso es otra cosa diferente. Al medio público, con el dinero de todos, esa es otra historia. Porque en el medio público yo tengo que obligar, y espero, digo la palabra obligar suena feo, pero el tratar de tener las dos visiones. Un medio privado me encantaría que eso lo haga. Si no lo hace, pues entonces yo lo castigo, entre comillas. ¿Cómo hago eso? No cambio, no pongo ese canal. Cuando estamos hablando de capitales privados o cuando estamos hablando, insisto, de capital, de dineros de todos. ¿Cómo vas a seguir estas elecciones del domingo, Ernesto? Con una campiriña. Pero digo, ¿viendo qué? Este es un desarrollo que es absolutamente relevante. Yo voy a estar como si fuese el fútbol. Porque, insisto, como lo mencioné hace un rato, lo que ocurra en Brasil va a dar cuenta de lo que va a pasar también en nuestros países, en el Ecuador en especial. Entonces es imposible no verlo. ¿Vas a seguir las elecciones tú? ¿Vas a hacerle un seguimiento, Esteban? Hagámosle con caipiriña y feijoada, entonces. Hagamos yo lo que espero es que sea una jornada tranquila, que sea pacífica, que no existan justamente graves distorsiones a lo que puede ser un orden constitucional. Esa invocación vale, pero ojalá, digo, ¿no? Porque hay un elemento, hay una persona que está corriendo que tiene un nivel de altísima violencia en su discurso, y lo digo abiertamente, el candidato Bolsonaro, ¿no? Que incluso ha hecho advertencias de ser capaz de ir a golpear las puertas. ¿Sabes? De los un tema cuarteles, que se nos estaba yendo, y creo que también es un tema importante. Justamente él fue el candidato, sí, más extremo, pero fue el candidato que recibió fue acuchillado. Sí. Y esto cambió la tónica dentro de las elecciones, porque todos los candidatos se dedicaron a atacar a Bolsonaro. El momento en que el señor fue el que recibió pues un cuchillo, pues sonaba muy difícil políticamente posesionarse como yo voy a atacar a la persona que ya no puede hacer campaña porque está en un hospital. Y eso creo que cambió una tónica y fue muy relevante para el desenlace. Es triste que haya pasado eso, y qué será lo que realmente habrá pasado, pero he tenido lecturas que dicen el sospechoso atentado, por lo menos como califican. El hecho cierto es que creo que sí marcó un antes y un después en la carrera presidencial, y esto ha tenido una implicancia directa en lo que va a pasar el domingo. Ernesto, muchas gracias por estar aquí. Te he notado un pequeño tono chileno en tu pronunciación. Sí, bueno, yo me eduqué, mi infancia ya, mi padre es chileno, tengo doble nacionalidad y claro, tengo una cercanía muy grande con ese país que también es mi patria. Muy bien. Yo soy bien quiteño. El tuyo muy quiteño. Te reitero también el agradecimiento a ti, Esteban. Nos vamos. Siempre es bueno contar con su compañía, y además la sugerencia es préstele atención el próximo domingo a las elecciones en Brasil. Le reitero el agradecimiento por esa compañía. Pásela bien. Palabra suelta.